Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Wikifriki. Hoy estamos con un video que quiero hacer hace ratito, que es sobre Nintendo Switch y qué es lo que me pareció a mí Nintendo Switch en el tiempo que la tengo. Así que, sin más que decir, vamos a darle. Vamos a comenzar con lo primero bueno de Nintendo Switch, o las cosas que me parecen bien a mí al menos de Nintendo Switch. Lo primero es que es una híbrida. Que obviamente todos sabemos lo que es ya la hibridez de Nintendo Switch desde el principio. La posibilidad de cambiar desde la consola en el dock a tenerla de modo portátil es una gran posibilidad que da al consumidor y al jugador en general. Obviamente nos puede acompañar en un viaje, en el trayecto de un viaje, o simplemente en los trayectos hacia el trabajo, hacia el colegio, hacia donde nosotros queremos ir. ¿Cuáles son las posibilidades que nos da el traslado? Pero igual las dificultades también del hecho de que es un aparato bastante caro para andarlo trayendo hacia cualquier lugar. Otra de las cosas que me parece bastante bien de Nintendo Switch es el bajo precio del online. Comparado con el Game Pass o los servicios que tiene Xbox o tiene PlayStation, el servicio online de Nintendo Switch es bastante bajo, muy bajo el valor mensual, el valor semestral y obviamente el valor anual. Sí hay que tener algunas cosas en cuenta que las tomaremos cuando hablemos de las cosas que no me parecen de Nintendo Switch. Otra de las cosas geniales que tiene Nintendo Switch son sus exclusivos. Todos tenemos recuerdos de Donkey Kong, de Mario y obviamente de Zelda. Sí, lo que nos complica mucho es que a veces tienden demasiado a no escapar de eso, a no innovar, a seguir buscando la misma fórmula. Pero bueno, los que somos seguidores de Nintendo y en especial de Nintendo Switch, en verdad agradecemos muchísimo que se repita de alguna forma la fórmula. Buscando siempre lo que el consumidor quiere, sobre todo el consumidor de Nintendo. Otra de las cosas que me gustan muchísimo de Nintendo Switch, obviamente después ya de tener casi más de un año en la consola, es el hecho de que siguen innovando, siguen buscando la innovación. Que los Joy-Con tengan la posibilidad de cambiar en la forma de tomar el Joy-Con, la forma de tomar el mando, que tengan giroscopio, acelerómetro, la cámara infrarroja, da muchas posibilidades al jugador en sí. Aparte de que también existen cosas como Nintendo Labo. Todos sabemos que en verdad no se han logrado de la cierta forma que nosotros esperábamos, ni se buscó todo lo que se presentó en algún momento en Nintendo. Pero creemos que en algún momento a lo mejor seguirán sacando algunas cosas como One Two Switch o algo que tenga más con movimiento, como también se puede utilizar en Tennis Mario. Es su valor físico, digamos, su creación o su material, lo que está hecho, cuánto dura. ¿Qué es lo que pasa con el cartucho de Nintendo Switch? Creo que el cartucho tiene un tiempo de durabilidad muchísimo más grande. Si no me equivoco, bueno, en verdad no me equivoco porque todos tenemos una Super Nintendo, o la mayoría de los que gustan de los juegos retro tienen una Super Nintendo en su casa y todavía pueden utilizar juegos que tienen más de 20 años, algunos 26, casi 30 años. Entonces creo que una de las grandes cosas que hizo bien Nintendo Switch fue no cambiar su cartucho, no eliminar su cartucho. ¿Por qué? Porque creo que la durabilidad de este cartucho, a pesar de que es bastante pequeño comparado con lo que era antiguamente nuestro cassette de Super Nintendo o incluso Nintendo 64, nos da la posibilidad de que dure muchísimo más que un CD. Por último, de las cosas que me gusta de Nintendo Switch es el hecho de que se pueden conectar múltiples mandos hacia una misma consola, cosa que obviamente las demás consolas han ido dejando un poco de lado. Yo creo que todos recuerdan el momento cuando nos conectábamos con la multitap a PlayStation 1 o PlayStation 2. Hoy en día las consolas no buscan eso, sino que buscan el online. Que los jugadores se mantengan jugando entre ellos, pero con el servicio online. Switch aún busca algo distinto. ¿Qué es lo que busca? Que podamos en la misma consola conectar muchos controles o Joy-Con, y aparte de que existe la posibilidad de utilizar distintos controles, como el Joy-Con o el Control Pro o distintos periféricos que nos facilitan la vida y nos mejoran mucho la jugabilidad del consumidor y obviamente del game. Bueno, ya teniendo las cosas que me gustan de Nintendo Switch, ahora vamos con las cosas que no me parecen o todavía no me convencen de Nintendo Switch. Lo primero es que el servicio online, bueno, también lo mencionamos en las cosas que me gustan, pero ¿cuál es el problema del servicio online? El servicio online de Nintendo es muy básico, en verdad no facilita nada, nos da la posibilidad de utilizar o jugar con juegos que son de generaciones antiguas, como Super Nintendo o Nintendo en general. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de que pagamos el servicio online, nos sirve para jugar en línea, obviamente, pero también nos sirve para ocupar los títulos antiguos, como les mencionaba, de otras consolas o de las consolas más atrás.
solamente Nintendo y Super Nintendo. ¿Qué es lo que pasa? Que podríamos decir, no, que genial, todo lo que nos gusta jugar Donkey Kong, todo lo que nos gusta jugar Mario World y en los típicos retro. Pero ¿qué es lo que pasa en este caso? Que ni siquiera están disponibles los catálogos completos de estas consolas. Entenderíamos que, como pasa, no sé, con el servicio de Xbox, que creo que es el servicio el más conocido y el mejor servicio que se presenta en lo que es el servicio online en la consola, nos damos cuenta de que sí da muchas posibilidades. La posibilidad, una de las grandes posibilidades que tiene, es que nos sube juegos de la época de forma gratuita. Cosa que Nintendo Switch no hace. No tenemos juegos de esta generación de forma gratuita. Incluso no nos facilitan nada más allá para poder probar nuevos títulos. Solamente, obviamente, lo que nos da la eShop, que nos da demos, nos da posibilidad de probar los títulos, pero no jugar un título completo, y menos tener un título de la generación. Al menos, si nos van a dar el servicio online, nos van a dar Nintendo, Super Nintendo, y ojalá si en algún momento Nintendo 64 nos dieran los títulos y los catálogos completos de estas consolas, que obviamente son geniales. La segunda cosa que no me gusta de Nintendo Switch es el valor que tienen los juegos. Bueno, los que no saben, somos de Chile. Yo creo que ya se nota, obviamente, la forma de hablar. Pero tiene un gran problema el valor de los juegos. Un juego de los juegos que obviamente todos buscamos, porque obviamente dentro de la consola y dentro de la eShop y dentro del mundo de Nintendo Switch existen juegos que cuestan $2, $5, $10. Pero no son los juegos que buscamos ni por los cuales nosotros compramos la consola en un principio. Nosotros cuando adquirimos la consola buscamos jugar el refrito o el juego que nosotros en verdad buscamos, el título que nosotros en verdad buscamos, como Donkey Kong, como Mario, como Zelda y obviamente el Zelda que se está presentando que viene, dentro del Splatoon y todo lo que pueden ver en el antiguo video que hice de los 14 mejores juegos o los 14 juegos infaltables que hay de Nintendo Switch. ¿Qué es lo que me sucede? Que esos juegos, los que mencioné antes, los juegos que nosotros compramos la consola, en Chile cuestan alrededor de 60.000 pesos. Yo voy a mencionar obviamente un estimativo en dólares para que tengan idea más o menos también cuánto es en su país. Pero acá son bastante caros, muy caros, 60.000 pesos un juego de Nintendo Switch. ¿Qué de las cosas que yo podría decirles? Pero obviamente, ¿vale la pena? Yo creo que sí vale la pena. Y sobre todo cuando lo compramos de manera física. Porque de manera física, el juego de Nintendo o el juego de Nintendo Switch no baja tanto su valor ni pierde tanto su valor como sí lo hacen los juegos de Xbox o los juegos de PlayStation. Disculpen por referirme tanto a esas consolas, pero obviamente son las que podemos comparar en esta generación, que son las tres grandes. Yo no tengo nada con las otras consolas, en verdad tampoco me caso directamente con Nintendo. Sí tengo un pequeño favoritismo con Nintendo, pero trato de ser lo más objetivo al analizarlo. Obviamente no juego solamente en Switch, sino que también juego en Xbox, PlayStation, incluso PC. Bueno, lo que les estaba mencionando. El valor no baja tanto a comparado con las demás consolas, pero sí es un valor muy caro para poder tener un catálogo muy amplio como jugador. No tenemos todo, o en verdad, no sé si mucha gente tiene para invertir tanta plata en juegos. Lo que no sucede con los otros juegos, son caros en un principio, pero después tienden a bajar. En Nintendo rara vez pasa que se desvaloren mucho. Podemos pensar que tiene varios beneficios. Una es que nosotros podemos vender el juego físico y no va a bajar tanto el precio inicial que nosotros compramos. Otra cosa que no me gusta de Nintendo Switch, o que creo que pueden mejorar o deben mejorar, es el hecho de su potencia gráfica. Sabemos cuáles son sus grandes competidoras en esta generación: Xbox One y PlayStation 4. Ambas se acercan ya a su siguiente generación. ¿Qué es lo que pasa con Nintendo Switch? Su potencia gráfica no llega a grandes cosas, o no llega a competir directamente con la potencia que tienen ellas. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que lleva envuelto las otras dos consolas es así un aparato o así un equipo, mientras que la consola, lo que es Nintendo Switch, es bastante pequeña para poder ser híbrida y portable. Pero creo que sí, en algún momento Nintendo tendrá que buscar la forma de darle o solucionar ese problema de potencia gráfica y de potencia en general. Bueno, y por último, mencionar el problema que han tenido muchísimas personas con los Joy-Con. A mí en verdad no me ha pasado aún, pero muchos tienen un movimiento fantasma. La mayoría de los periféricos, de los joysticks o de los controles, de los mandos, tienen un problema de movimiento fantasma en algún momento por desgaste. Pero en el caso de Nintendo Switch ha pasado muchísimo. Incluso Nintendo tuvo que hacer reparaciones gratuitas para los Joy-Con. En mi caso tengo la V2, que se dice que tiene menos problemas que la V1.
la verdad es que hay muchísima gente que todavía reclama por el Joy-Con de Nintendo Switch, incluso de la V2. Entonces creo que es un tema que también deberían solucionar. Aparte de que no sé si son totalmente duraderos con el tiempo, como lo que pasaba con nuestros anteriores controles que aún duran. El de Super Nintendo y el de Nintendo 64, que han perdurado en el tiempo a pesar de los años. Bueno, y por último, el hecho de tomar el Joy-Con de manera solitaria. O sea, todos sabemos que son dos controles que podemos utilizar. También podemos utilizarlo con el grip, que nos da la posibilidad de volver un solo control ambos Joy-Con. Pero al jugar con uno de los Joy-Con en algunos juegos es bastante complicado, sobre todo que es muy pequeño su tamaño. Al ser muy pequeño, si tienen manos grandes o ya son adultos, es difícil tomar el Joy-Con con las dos manos, un solo Joy-Con. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Me tiende a pasar. Ahora, jugar FIFA, últimamente estoy jugando harto FIFA 20, y sabemos que no tiene tantas cosas que les falta comparado con lo que aparece en las otras consolas, pero me ha parecido bastante bien, a pesar de que no creo que sea un título que sea creado para Nintendo Switch, más bien adaptado. Pero al jugar y utilizar un Joy-Con en lo que es FIFA 20 es muy complejo y es muy difícil de manejar. No porque tenga los controles con problemas o que estén mal diseñados, sino que el tamaño es muy pequeño. Imagínense tratar de jugar con esta cosita con ambas manos. Bueno chicos, y eso sería más o menos toda la información que les podría dar de mi experiencia con Nintendo Switch. Obviamente trato de ser lo más objetivo posible porque, como les decía, tengo cierto favoritismo por Nintendo, por una cosa de que toda mi vida jugué con Super Nintendo y Nintendo 64, aún los utilizo. Entonces busco tratar la objetividad de alguna forma, pero como les decía, no tampoco me caso con Nintendo, sino que voy a decir las cosas que me parecen, las cosas que no me parecen. Mi experiencia ha sido buena, en general buena, pero con varios reparos que creo que tendrían que tomar en conciencia y en consideración de lo que creemos los usuarios en general de Nintendo Switch. Pero si me preguntan, para mí lo más genial de Nintendo Switch es la posibilidad de ser híbrida, que sea una consola híbrida. Es algo que Nintendo hizo muy bien y apuntó muy bien. Así que, bueno chicos, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Cuídense, recuerden suscribirse si les gustó y dejen un me gusta acá abajito. Que estén bien, hasta luego, chau chau.